pasamos a otro tipo de esquema, donde vamos a contar relativamente sintético, muy rápido ahora sí, lo que puede ser el impacto de una lesión por caries, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos una caries gigante acá, caries grande, extensa. Una caries extensa implica mayor compromiso de tejido, mayor volumen, implica mayor tejido afectado, ¿cierto? En esto vamos inmediatamente a cavitarlo, ¿ya? Aquí tenemos la cavitación de esto, ahí está cavitado. Supongamos que la cavitación ya está exponiendo dentina. Estamos nuevamente tratando de ir comprendiendo y describiendo los aspectos de esta agresión que vemos en la caries. Ahí está la lesión, ¿cierto? Todo esto va acompañado con detritus, ¿no? ¿Cierto? Que va a estar ahí presente. Van a haber también importante afectación, invasión bacteriana. En este momento lo estamos caracterizando con estos puntos verdes. Mucho invasión bacteriana. Recordemos que esta dentina afectada en un momento llega a los conductillos y los gérmenes empiezan a entrar acá. ¿Mm? Entonces, como ven, es un proceso ya bastante más agresivo, mucho más invasivo, y como hay una invasión bacteriana, en un contexto donde también obviamente hay afectación de la dentina, pero ya hay una invasión de la misma, a la misma pulpa, vamos a estar viendo y siendo testigos de cómo la pulpa trata de defenderse, trata de reaccionar, y obviamente su forma de reaccionar para un intento de defensa es justamente intensificando su reacción inflamatoria, ¿ya? Entonces los vasos se dilatan, y esto trae como consecuencia la salida de muchas células defensivas. Vamos a caracterizarlas en azul esta vez, ¿ya? Eh, Vamos a tener la salida de macrófagos que estaban ahí presentes. Vamos a tener polimorfonucleares neutrófilos, múltiples polimorfonucleares neutrófilos. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que ante esta reacción de defensa, empieza a su vez también el cuerpo a liberar enzimas. Vamos a pintar las enzimas en celeste. ¿Y qué creen ustedes que está ocurriendo acá entonces? ¿Qué se está desarrollando? ¿Qué se está generando acá? ¿Qué ven ustedes que ocurre? ¿Mm? Si tenemos una invasión bacteriana, una intensa inflamación, la salida numerosa ya de células inflamatorias, liberación de enzimas. ¿Qué está ocurriendo acá, jóvenes? ¿Qué se está formando? Materia, profe. Pus. ¿Cómo? Pero ¿cómo se diría eso ya en una jerga más técnica? Se me pegó el... No. Aquí pusieron células odontoblastoides. No hay tiempo para ello. Las bacterias ya están entrando, están invadiendo, está la reacción inflamatoria intensa ahí desarrollándose, y que a su vez ha traído como efecto la salida masiva de células defensivas. Entonces no hay tiempo para que se diferencien las células mesenquimáticas en células odontoblastoides, ni menos de la generación de producción de material osteoide, sino que estamos viendo acá, por un lado, un frente bacteriano que entran con sus productos de desmineralización y enzimas, y una reacción dada por los macrófagos y las enzimas que están liberando. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Cómo se llama eso? Un absceso, perfecto. Ahí la nave lo dijo. Entonces, efectivamente, hay una infección de la pulpa, pero la reacción que estamos viendo acá es de un absceso. Entonces, y si estamos hablando de un absceso, estamos hablando entonces de la generación de pus. El pus en sí es células blancas,
células blancas que han muerto, bacterias que han muerto, y muchas enzimas ahí, y eso genera esta bolsa verdosa que suele caracterizar al pus. Entonces, efectivamente, lo que empezamos a reconocer acá es que está desarrollándose un absceso, ¿ya? Un absceso local, localizado, un absceso que está aquí en condiciones de compromiso parcial de la pulpa, pero en términos, en rigor, lo que estamos viendo aquí es un absceso. Entonces, esta situación de absceso puede ser también, en ciertas circunstancias, de manera muy local. Supongamos que la caries que se está desarrollando o la agresión es tan puntual que en realidad va a ocurrir todo esto, pero de manera localizada. Y eventualmente podemos tener un absceso localizado que el cuerpo pueda llegar a recuperarse. Pero esto pasa porque haya una atención oportuna, una intervención temprana, y con ello podamos generar ello. Pero cuando esto es más masivo, como lo que estamos tratando de caracterizar acá, cuando esto resulta que se está extendiendo, cuando vemos que esto está teniendo un frente de ataque relativamente más amplio y por sobre todo más profundo, entonces la reacción inflamatoria es inevitable y cuando hablamos de inflamación, siempre tenemos que pensar, inflamación es vasodilatación. La inflamación es vasodilatación y salida de células blancas. La inflamación es vasodilatación, salida de células blancas y muerte celular asociada a la acción defensiva. Cuando hay hartas bacterias y hay hartas células blancas, entonces se genera el absceso. Y lo que tenemos acá, entonces, es un absceso. Entonces, ahora, entendiendo que es un absceso, y si damos un ejemplo trivial de absceso, como es cualquier espinilla en la piel que te puede estar saliendo, te das cuenta que puedes llegar a entender por qué puede ser tan doloroso el dolor dentario. Porque este es literalmente un cuadro de absceso intracameral donde es imposible que el tejido se distienda. Vamos ahora, por ejemplo, a caricaturizar el concepto de la inflamación. Si la inflamación, todos sabemos que cuando se quiere dibujar o recrear, uno pone como unas líneas como en alerta o que están ahí diciendo que aquí hay inflamación, ¿cierto? Eso nos dice estas líneas rojas de inflamación. Esto perfectamente lo podemos llevar a la piel y bien lo entenderemos, pero en el caso de la pulpa, esta inflamación, ¿para dónde va? No tiene para dónde ir. Entonces la inflamación empieza a confinarse en esa situación y todo entonces empieza a ser muy doloroso, donde es imposible que se distienda, el tejido está absolutamente acotado y limitado a esta cámara dura de tejido dentinario y no tiene para dónde ir. Entonces trata de expandirse y no tiene para dónde. Trata de ir, de buscar un lugar mejor donde pueda de algún modo generar la escapatoria y no tiene para dónde ir. Entonces aquí estamos hablando de una condición de inflamación en una cámara inextensible, que es, digamos, lo particular del dolor pulpar. Se inflama y no tiene para dónde extenderse. Entonces por eso el dolor se hace tan severo, tan intenso cuando nosotros estamos hablando acá. Pero nuevamente, ¿qué es inflamación? Inflamación es vasodilatación, salida de células blancas y su acción defensiva. En este caso, ante la agresión bacteriana, va a fagocitar, esta misma fagocitosis va a tratar de llevar las células hacia el sistema de reconocimiento antigénico como sabe hacerlo, vía linfática, presentación de antígenos, pero mientras está tratando de hacer eso, ¿cierto? Defendiendo, por otro lado, está tratando de contener la agresión y sigue ocurriendo todo este cuadro que al final lo único que hace es intensificar el cuadro inflamatorio. Lo intensifica, lo intensifica, lo intensifica, lo intensifica hasta llegar a un punto en que la inflamación es tan, se ha diseminado y es tan severa que ya no hay nada que hacer y la pulpa entonces se inflama completamente, ¿ya? Siempre es importante tener presente de que la inflamación siempre es un fenómeno particulado, siempre son partículas de inflamación.
les diremos eh, eh, partículas proinflamatorias, interleuquinas, diferentes nombres, pero estamos hablando de mediadores de la inflamación que son partículas. Y esta condición obviamente empieza a masificarse, a diseminarse, a distribuirse, y estas partículas de inflamación en algún momento llegan al periápice y estas mismas van a empezar a estar presentes acá. Más allá de que estemos o no en una condición de muerte pulpar o de lesión periapical, lo cierto es que ya empieza a transmitirse el problema que nosotros estamos acá observando. Un problema que está en un momento acotado y restringido ahí, empieza a comprometer a toda la pulpa, compromete a toda la pulpa y el fenómeno entonces empieza, sigue diseminándose vía espacio periodonto apical. Y entonces por eso cuando nosotros tenemos una condición de pulpitis irreversible, uno, uno examina al paciente, uno le sopla acá, sopla ahí, ¿cierto? Estamos soplando ahí, y duele todo esto, duele de manera significativa, intensa, y si uno percute el diente, este es un martillo feo, ¿cierto? ¿No digo feo el martillo? Vamos a hacer un martillo más bonito. Si yo tengo un martillo ahí, y lo percuto, que en realidad no tiene que ser un martillo, puede ser el mango de un espejo, ¿cierto? Percuto el diente, esta fuerza se transmite al periápice, y entonces vamos a tener un periápice sensible. Pero no es porque esté infectado, la infección está ahí, sino que es sensible producto de la transmisión del impulso, la transmisión de la fuerza, y porque hay mediadores inflamatorios que te van a reportar positividad en ese tipo de situación. ¿Ya? O sea, eso va a depender siempre del tiempo de evolución que lleva esto. Muchas veces las pulpitis irreversibles aportan su sintomatología solamente a este nivel, a nivel del examen dentario, es decir, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver y manipular. No siempre vamos a tener la repercusión a nivel periapical, pero si esto se ha intensificado, ha pasado más tiempo todavía y el diente todavía está vivo, no solamente vamos a tener una intensa respuesta positiva al momento de examinar la corona, sino que cuando nosotros transmitemos la fuerza, ¿cierto? Y hagamos el ejercicio de percutir el diente, obviamente esta percusión va a repercutir y se va a transmitir al periápice de manera masiva, ¿cierto? Se transmite al periápice y vamos a tener entonces una reacción positiva ante eso. Entonces vamos a tener una intensa positividad ante las maniobras de percepción ante el estímulo que puede tener la pulpa, y es probable que pueda llegar a tener una positividad también al test de la percusión. Entonces, lo que hablamos con el test de la percusión, recordemos que es las características de la condición del tejido periodonto apical. Y esto, digamos, es lo que nosotros debemos tener en consideración al momento de estar evaluando clínicamente ya un diente con una pulpitis irreversible, ya que ese sería el diagnóstico pulpar, una pulpitis irreversible, pero que debería ser periodontalmente sintomático. Y esa periodontitis sintomática, uno dice periodontitis apical también, periodontitis apical aguda, dependiendo de cuál sea la condición en la cual está. En este caso, asociado a un diente vital con pulpitis irreversible. Y acá entonces es importante e interesante que empecemos a visibilizar cuáles son las acciones terapéuticas a ejecutar. A medida que hemos estado hablando y haciendo el relato lo hemos estado describiendo, pero nuevamente hablamos de esto. ¿Cómo resolvemos una pulpitis irreversible? ¿Con analgésico? No, el analgésico acá ya no responde. Con endodoncia, es la única forma que tenemos de poder resolverlo. Y una endodoncia, para aquellos que no conocen el concepto de la endodoncia, consiste en crear una cavidad operatoria. Nosotros aquí pasamos la turbina y literalmente abrimos el diente, lo tallamos en su interior, generamos un acceso a esto que se le llama acceso.
a la cámara pulpar, y con la cámara pulpar ahí, nosotros ya abierta, ocupamos una serie de instrumentos, instrumentos que tienen más o menos este aspecto para que se haga la idea. Así, y que es como un alambrito, pero este alambrito en realidad es un poquito más sofisticado porque suele ser un vástago y que tiene múltiples espinas. A eso se le llama sacanervio o tiranervio. Y este tiranervio es el que uno después manipula. Vamos a agrandar el tiranervio ahora. Y este es el que lo lleva al conducto. ¿Para qué? Para poder sacar después todo el nervio que está ahí presente. Y este nervio lo saca tratando de llegar a longitud con movimiento de tracción. Saca el nervio de un conducto, saca el nervio del otro conducto, entonces después queda esto con todos los vestigios de lo que alguna vez fue una pulpa. Vamos a tratar de caracterizarlo acá. Ahí, restos pulpares, infección, todo ello. Y después esto uno lo lava profusamente, lava el conducto, para que después finalmente quede el conducto, entre comillas, desocupado. Entonces uno, entre comillas, lo que hace es vaciar el conducto. Y con eso uno eliminó la noxa, ¿cierto? Y al eliminar la noxa, vamos a esperar de que la condición de inflamación del periápice desaparezca. ¿Por qué? Porque ya eliminamos la causa. ¿Cuál era la causa? La pulpa inflamada, la pulpa infectada. Entonces vamos a tener un periodonto apical normalizado y una cámara sin tejido pulpar y sin infección. Y esto después es lo que uno trabaja para poder rellenar. Recuerden que estamos explicando en qué consiste básicamente un tratamiento de conducto. Lo rellenamos, lo embalsamamos, literalmente queda embalsamado el diente. Me quedó bonita la endodoncia, ¿cierto? Esta es Buenísimo, la mejor endodoncia que nos va a quedar. y, buenísimo. eh, y después lo obturamos con una material de restauración. Muchas veces ponemos un compósito aquí y en la base igual sellamos con un ionómero. ¿Ya? Generalmente eso digamos lo que uno regularmente hace. Ionómero, compósito y todo lo que implica el trabajo de sellado. Y con eso tenemos una endodoncia lista. ¿Y cuál es el principio de la endodoncia? Eliminar todos los restos necróticos, el tejido infectado y todo ello. Pero yo, exprofeso, dejé algo ahí expuesto. ¿Qué fue lo que no pude sacar de acá? Los odontoblastos. Los odontoblastos quedan ahí todavía. Entonces, supuestamente, en una acción endodóntica debería suceder esto, que yo tengo el odontoblasto, que yo voy a hacer la, la, pasar el tiranerio y lo idealmente en todos los sueños del endodoncista es que el odontoblasto hace esto, se aspira y se va. También se va con la pulpa extraída. Pero muchas veces el odontoblasto queda ahí y en realidad queda amputado. Entonces eso significa que pueden quedar todavía restos orgánicos, pueden quedar todavía restos orgánicos de esa pulpa que fue eliminada, entre comillas, completamente, pero que quedaron cuerpos o procesos odontoblásticos ahí todavía anclados en la dentina. ¿Ya? Entonces eso puede pasar, teóricamente puede pasar. Y por eso el trabajo de endodoncia no es solamente retirar la pulpa, sino que uno tiene que hacer harto trabajo de medicación. Ahí yo les comentaba de lo que hacía la pulpa, el tiranervio, ¿cierto? El tiranervio uno lo ocupaba,
pero también uno, junto con ello, también uno lava profusamente y aplica ciertos medicamentos y antisépticos para ir eliminando esos restos orgánicos. Pero esto, pues, después usted va a tener su clase de endodoncia. Yo no, aquí no voy a explicar en 10 minutos lo que la cátedra de endodoncia busca explicarlo en un semestre. Eh, a lo mejor estos 10 minutos pueden ser suficientes para entender todo lo que tratan de hacer los endodoncistas, pero en rigor, de manera muy general, esta es una forma también de cómo poder entender cuál es el alcance de una acción terapéutica invasiva como es la endodoncia. Como ven, a la endodoncia, el objeto de la endodoncia es, en estas condiciones, remover todo ese tejido inflamado que es irrecuperable, eliminar la infección que está invadiendo ese tejido infectado, eh, y, y con ello generar condiciones para que esto después se pueda recuperar y el diente pueda mantenerse en las condiciones de no perderlo y dejarlo ahí en boca. ¿Se entiende? Entonces, en este aspecto estamos pensando en que el diente fue intervenido. Pero ¿y si el diente no fue intervenido? ¿Y si el diente no pudo, la persona no tuvo acceso a una acción odontológica? Entonces vamos a darnos cuenta de que este proceso de intervención que se hizo, o la aspiración de este tratamiento de intervención, muchas veces la persona no tiene oportunidades. Y eso es un poco el conflicto que abre el entender que la acción odontológica es un problema de salud pública y que no siempre las autoridades han aportado hacia ello. Entonces tenemos ahí nuestros detritus, tenemos nuestras bacterias, tenemos los diferentes tipos de agentes infecciosos, todo lo que nosotros hemos estado ya caracterizando en esta historia, en este relato, eh, las bacterias que están ahí, y todo esto en una dentina que está siendo infectada y ya infectando también la pulpa. Entonces, ¿cuánto más puede resistir la pulpa en esta condición, donde ya el dolor es severo, la inflamación es masiva y el paciente ya no aguanta más? Entonces, esto se puede extender de horas a algunos días. No es tanto más lo que dura. Entonces, esta condición de inflamación máxima, que en este caso estamos hablando de una pulpitis irreversible, en el caso puntual de la pulpitis irreversible, es un cuadro, así como está, como lo estamos describiendo acá nosotros. Acá. Como lo estamos describiendo en esta situación, es un cuadro que puede durar de horas, vamos a poner 6, 12 horas, y que puede durar, y que puede extenderse hasta por 3 a 14 días, dependiendo de las particularidades de cada historia. Pero por lo general, no es tanto el tiempo el que dura. Por lo general, el tiempo en el cual se mantiene esta condición de inflamación máxima es de 6 a 12 horas. Pero nuevamente, esto es relativo. Hay historias que el paciente puede estar 2 a 3 días con este malestar. Y el máximo que yo he observado en mis pacientes ha sido de 14 días. 14 días aguantándose con este dolor severo. La mayoría llega al día 2, al día 3. Pero es un cuadro que se describe que puede tener una rápida evolución. ¿Por qué la rápida evolución? Porque esta inflamación intensa hace que el paquete vasculonervioso que se encuentra a nivel del periápice rápidamente colapse. Entonces, cuando este paquete vasculonervioso colapsa, significa que la inflamación llegó a tal nivel acá que trae como consecuencia eh, la pérdida de la irrigación de los tejidos de la zona. Entonces vamos a ver que esto se dilató tanto, fue tanta la inflamación, que al final trae como consecuencia que todo este vaso sanguíneo que están ahí, que tienen que permitir la entrada y salida de líquidos y de sangre, al final se haga imposible, y por ende la consecuencia de esto
es que el tejido se muere y vamos a pintar la muerte con un color plomizo, ¿ya? Entonces, esto se murió. Y se murió, y se murió. Dejó de recibir aporte sanguíneo. Y al dejar de recibir aporte sanguíneo, entonces se acabó el dolor. Ya no hay dolor. Al paciente ya no le duele. Entonces, por eso esta historia suele tener una rápida evolución. 6 horas, 12 horas, 2, 3 días, que en general son 2, 3 días, y después se le pasó. Pero ese momento en el cual se le pasa el dolor, no es que se le pasó la inflamación, sino que la inflamación terminó colapsando el tejido pulpar, y por ende todo esto ya se vuelve un material necrótico, toda la pulpa se vuelve necrótica. Ahí tenemos los vasos sanguíneos necróticos, y esto obviamente se transforma en un rico caldo de cultivo para las bacterias. Y las bacterias entran y entonces empiezan a penetrar en el diente, se instalan en los conductillos sin resistencia. Recuerden que la inflamación era un mecanismo de resistencia y en este momento ya no hay resistencia. ¿Se entiende? Y entonces aquí cambiamos de diagnóstico. Pasamos de una pulpitis reversible a una pulpitis irreversible y ahora estamos hablando de una pulpa necrótica, ¿ya? Por si acaso, estos puntos verdes que yo estaba caracterizando y correspondían a bacterias, para que no crean que es otra cosa. Son bacterias que están ahí, que hemos representado con estos puntitos, y que de algún modo nos hacen reconocer la masividad de la invasión de lo que sería ahora el proceso infeccioso en sí, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento, una infección. Y empieza a haber entonces después una reacción a nivel periapical. Vamos a ordenar el periápice acá en este momento. Vamos a borrar esta flecha. Ahí borramos la flecha, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer la cirugía reconstructiva. Ahí tenemos la cirugía reconstructiva. Y ahí tenemos un periápice medianamente recuperado, pero donde los mediadores inflamatorios empezaron a ceder porque desapareció la inflamación, pero aparece una nueva noxa. Y esta nueva noxa corresponde ahora a estos gérmenes, agentes infecciosos, ¿cierto? Agentes infecciosos que también empiezan a tener una característica distinta, porque los agentes infecciosos que tenían que vivir acá tenían que soportar una tensión de oxígeno relativamente alta, una cantidad de humedad suficiente para que les permita vivir. Pero acá las condiciones han cambiado rotundamente. Oscuro completamente, con muy escaso oxígeno, con una humedad también parcial nomás. Entonces tenemos un tipo de población bacteriana muy distinta a la que teníamos en la responsable de la caries y del inicio del compromiso pulpar. Entonces, estamos hablando de una condición de otras características y una población bacteriana con otras características. Y esta población bacteriana, ahora lo que va a empezar a hacer, va a empezar a irritar esta zona. Y como va a estar irritando esta zona, entonces vamos a tener una población bacteriana, agentes infecciosos, que van a empezar a inducir otra reacción inflamatoria a este nivel. Una reacción inflamatoria que también puede tener un curso agudo, que en algún momento los gérmenes que estamos viendo acá pueden volverse más virulentos, y si
hay una mayor condición de virulencia, vamos a tener una natural respuesta inflamatoria más intensa, con la posibilidad de que necesariamente tengan que salir más bacterias, más células defensivas. ¿Y qué es lo que vamos a tener presente acá en este momento? ¿Qué estamos describiendo ahora? Si estamos repitiendo la historia de la inflamación. Absceso periapical, profesor. Exacto. Vamos a tener otra condición de absceso. Entonces se vuelve a repetir lo que nosotros estuvimos describiendo inicialmente con un absceso a nivel pulpar. Ahora tenemos un absceso a nivel periapical. Y este absceso periapical va a tener la clínica de un absceso. Y se recordarán nuevamente de cuál es la clínica de un absceso. Se acordarán de las espinillas, se acordarán de donde le haya salido una espinilla y sabrán lo intensamente doloroso que es y todo el cuadro característico que encierra las propiedades de un cuadro inflamatorio agudo en esa zona. ¿Se entiende? Y aquí tenemos entonces un nuevo cuadro que corresponde a un absceso dentoalveolar agudo, que ese es el nombre regularmente como se le llama, absceso dentoalveolar agudo. Y hay otro nombre que a mí me gusta mucho, que es de la periodontitis apical aguda supurada, ¿ya? Donde, vamos a poner ahí, supurada, que también es bastante descriptiva de la condición. Son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. Es decir, absceso dentoalveolar agudo, es lo mismo que decir periodontitis apical aguda supurada. ¿Ya? Son sinónimos al momento de entender el concepto. Pero nuevamente, aquí estamos hablando de una reacción inflamatoria periapical producto de una noxa que proviene de esta situación. ¿Ya? Y esto a su vez va a tener después una nueva evolución, que eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Bien, ¿pregunta hasta acá, jóvenes? Anabel pregunta Anabel, sí. si la infección periapical, es decir, esta infección que tenemos acá presente, confinado en este espacio, se puede extender hacia el diente vecino. No. No debería pasar eso. En ciertas condiciones particulares vamos a ver que eventualmente podría darse, pero en rigor no. Es un problema que afecta a este diente y no tiene por qué afectar al diente de al lado, ¿ya? Entonces eso es importante también tenerlo presente, ¿ya? Así es que en este primer nivel te diría que no podría. ¿Cuándo eventualmente podría ocurrir una extensión de ello? En realidad debería ser muy rebuscado, no debería pasar, pero debería haber una pérdida de hueso acá, una muy mala condición periodontal, y que estén los dientes en mal posición, en realidad, para que eventualmente ocurra eso, ¿ya? Pero en rigor, no. Es un problema que le afecta a un diente y que puede ocurrir simultáneamente en varios dientes si se dan las condiciones, pero es una historia de un diente, ¿ya? ¿Más preguntas, jóvenes? Esta infección, nuevamente para destacar el rol de la pregunta que nos advierte Anabel, si bien decimos que no se puede extender a otro diente, sí se va a extender al hueso trabecular, ¿ya? Entonces vamos a ver que se extiende al hueso trabecular y ahí nosotros vamos a tener, podemos llegar a tener una infección del hueso. Y esa infección del hueso se llama osteomielitis. Que eso ocurre en algunas circunstancias. También existe otra posibilidad que se disemine, que esto vaya dirigido inmediatamente a un punto de drenaje y que por ende pueda tener una salida más bien hacia la encía, por ejemplo ahí.
Y esto es lo que generalmente pasa. Obviamente, como hay una vía de escape, hay una reacción inflamatoria en torno a ello. Nuevamente vamos a caracterizarlo como puntitos nada más. Esto lo vamos a ver después con mayor atención en la próxima clase. Ahí tenemos reacción inflamatoria, reacción inflamatoria, reacción inflamatoria crónica, y también induce una reacción proliferativa a nivel del tejido de acá. ¿Mm? Y obviamente esto hace que drene pus por esta vía. ¿Ya? Va a salir pus por ahí. Ahí queda caracterizado. Pero eso lo vamos a ver con más detención la próxima sesión. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Recuerden que partimos haciendo un repaso desde las primeras reacciones que puede tener el odontoblasto ante una lesión de baja intensidad y de baja severidad, como lo veíamos en una caries no cavitada, y veíamos que el odontoblasto podía reaccionar formando estos cambios de la dentina primaria, produciendo esta dentina esclerótica. Pero después fuimos complejizando el nivel del estímulo, fuimos complicando el nivel de la magnitud de la agresión, y vimos cómo el odontoblasto iba reaccionando hasta donde pudo. En un momento colapsa y se muere, y es la pulpa la que empieza a reaccionar, pero ese colapso del odontoblasto trae como consecuencia la aparición de tejido necrótico, que la inflamación tiene que ser capaz de resolverla. Y cuando lo resuelve y lo elimina, recluta a nuevas células mesenquimáticas para formar estas células odontoblastoides. Y eso es parte de lo que es una respuesta saludable todavía. Y el dentista debería colaborar mucho para que eso ocurra. Una lesión agresiva puede cambiar el perfil a una lesión de menor agresividad, y con eso darle tiempo al odontoblasto que trabaje. Pero si no existe una atención oportuna del dentista, o el cuadro sigue avanzando a mayor velocidad, entonces viene una reacción inflamatoria que se extiende, que compromete a toda la pulpa puede llegar a colapsar, se muere, y la lucha entre la bacteria y las reacciones defensivas la pierde el cuerpo, y por ende el tejido se vuelve necrótico completamente, y la invasión bacteriana avanza sin encontrar ninguna resistencia por parte del cuerpo. Solamente encuentra resistencia a nivel del tejido periapical. Pero después estos gérmenes siguen avanzando, llegan al periápice y pueden eventualmente generar una nueva reacción inflamatoria. En este minuto nosotros describimos una reacción inflamatoria más bien de tipo aguda, para generar un absceso agudo, pero también después vamos a ver que puede generar reacción inflamatoria de tipo crónica, que eso lo vamos a describir el próximo capítulo. Pero ya empezamos a entender cómo la pulpa va reaccionando, puede colapsar, y después puede pasar al siguiente nivel, que es el compromiso del tejido periapical. Y a propósito de la misma pregunta que nos hacían, esto puede extenderse al hueso trabecular o buscar vías de escape a otras zonas del tejido, y puede seguir complicándose, ¿ya? Así es que con eso vamos a presentar los conceptos del día de hoy. Solamente para redondear una idea final, es que antiguamente, hasta antes de la aparición de los antibióticos, la gente se moría de infecciones dentarias, ¿ya? Esto era parte de lo que la gente terminaba siendo una causa de muerte importante. Habían infecciones dentarias, y esto colapsaba, y esto se extendía y se diseminaba, y no había forma de control. No habían endodoncias, no había acción oportuna, lo único que podía salvar era la extracción, siempre y cuando hicieran bien la extracción. Si quedaban estos tejidos necróticos dentro del diente, la persona se enfermaba y se moría de infecciones dentarias. Y se moría no porque la infección llegara hasta acá, sino que se moría porque la infección continuaba avanzando hacia los otros espacios anatómicos, entre ellos hueso trabecular, y después a otras estructuras más profundas que lo vamos a ver en la próxima unidad. ¿Ya? Así que eso en este momento es parte de la historia, pero poblaciones o comunidades que no cuentan con una cobertura odontológica ni médica, esto va a seguir siendo un problema importante para la comunidad. Cuando entra la era de los antibióticos y la odontología perfecciona su forma de abordar este tipo de problemas, entonces
esto se controla y ya la gente no debería morir de problemas por problemas infecciosos asociados a dientes. No debería de morir. Sin embargo, siempre cada cierto tiempo aparece una historia que nos recuerda lo severo que puede llegar a ser una infección dentaria. Y solamente para terminar, acá tenemos entonces la referencia de lo que podríamos ver en un diente sano, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Y un diente enfermo, ¿ya? Entonces, y ambas situaciones pueden coexistir. Yo puedo tener un diente saludable en un lado y al lado un diente con una caries que ya comprometió la pulpa y está el diente necrótico, con una lesión periapical de lo más probable. ¿Bien? Entonces, ahora sí terminamos, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Doctores, ¿Todo bien, profe? doctores, ¿algo que comentar? Nada por mi parte. Bien, pues, dejemos hasta acá nomás para que la próxima sesión veamos las lesiones periapicales, ¿ya? Vamos a ver lesiones periapicales agudas, crónicas, lesiones con sintomatología, sin sintomatología. Así es que es importante que pongamos mucha atención a esta secuencia, porque como les he reiterado durante todas estas sesiones, son cuadros que uno debe de reconocer, aprender en su concepto, reconocerlas en su imagenología y saber tratarlas, ¿ya? Esto es parte de nuestra competencia profesional. Tratarlas ya sea con acciones preventivas, con acciones poco invasivas, acciones restauradoras más complejas o endodoncia, ¿ya? Que es básicamente el pool de acciones que uno debe desarrollar dentro de una consulta de rutina. Bien, ahora sí, jóvenes, estamos terminando entonces y dejamos hasta acá esta presentación. Nos vemos entonces el próximo lunes y tal cual como les señalé, en la semana vamos a tener el resultado de todas las calificaciones que están atrasadas. ¿Estamos listos, jóvenes?